Bien apreciados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más al estudio de nuestra lección de la escuela sabática. Para el sábado 30 de agosto tenemos la lección número 9. Una vez más contamos con el aporte, la experiencia y la presencia de nuestro pastor Luis Mestanza. ¿Cómo está, pastor? Gracias a la bendición de Dios estamos bien, con el deseo de compartir las enseñanzas que se encuentran en nuestra lección que corresponde para este sábado. Así es, vamos a tocar un tema muy importante titulado La experiencia de Ezequías, ¿no? Vamos a iniciar siempre, hermanos, con una oración. Pastor, por favor, guíenos en la oración. Bondadoso Padre que estás en los cielos, inclinados ante ti, imploramos perdón. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu para poder entender tu palabra y compartir, Señor, el mensaje con tu pueblo que necesita ser alimentado con tu verdad. Bendice este programa, bendice a mis hermanos que nos han de estar en contacto con nosotros a través de este medio. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar una hermosa lección, pastor. En el libro de Isaías encontramos, ¿no?, el trabajo, encontramos la historia, no la historia, sino encontramos mensajes de amonestación a varios reyes que fueron, dice la palabra de Dios, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Pero sin embargo también vamos a encontrar a un rey muy, muy conocido, el rey Ezequías. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que usted nos puede hablar acerca de Ezequías? Ezequías tiene dos facetas en su vida como líder del pueblo del Señor. En la primera fase, un líder ejemplar, modelo de liderazgo, entregado al Señor, dependiendo de Dios, consultando a Dios todas las cosas. No hizo nada sin consultar. Y compartiendo también con los demás instrumentos, con los demás líderes, como el caso del profeta Isaías, que era el vocero de Dios ante el pueblo. Entonces, frente a situaciones, el rey Ezequías consultó también con el profeta. Y luego la otra fase de su vida, pues, donde como todo ser humano cometen errores. Las oportunidades que Dios da a veces se utiliza para cometer errores. Pero eso es propio de la naturaleza humana cuando se desliga de la dependencia de Dios. Pastor, como que pareciera que cuando la persona está en peligro, en problemas, en necesidades, depende más de Dios. Pero cuando hay tiempos de paz, ¿no?, cuando hay tiempos que vienen los aplausos, los reconocimientos, parece que uno se olvida de Dios y nos centramos en nosotros mismos. ¿Pasó esto en Ezequías entonces? Exacto. Y eso es a lo largo de la historia. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, cuando la iglesia está perseguida es más fiel. Y cuando hay libertad, la iglesia deja de ser fiel. Entonces Ezequías en la angustia, en la presión, fiel al Señor. Y cuando ya hay holgura, hay libertad, se olvida de depender del Señor. De pronto es propio de nuestra naturaleza humana, sin la dirección del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces vamos a empezar con las preguntas de nuestra lección. Y bueno, hay que hacer una pequeña introducción en la historia, ¿no? Estamos hablando ya Ezequías como rey del sur, Rey del sur. ¿no? La pregunta 1 va a guiarnos al año 701 más o menos, pastor, ¿no? Así es. El reino del norte ya ha sido cautivo, ha sido tomado por los asirios también en el año 722. Quiere decir que después de 20 años, ahora sí los asirios van a mirar al reino del sur, donde está Ezequías justamente para conquistarlo. Por eso dice la pregunta 1, ¿qué sucedió en el año 14 del reinado del rey Ezequías? ¿Qué sucedió? El rey Sennacherib, que era el rey de Asiria, empezó a tomar pueblos
conquistar los pueblos del Medio Oriente. Y en el año 701, que es el año 14, porque el rey Ezequías empieza a gobernar en 715, descontando 715 menos 14 son 701. Entonces, en el año 701 ya había, Sennacherib había tomado a través del general, el príncipe que estaba amando, Rabsaces, había tomado las ciudades fortificadas de Judá. Entonces ya estaba cerca, 40 kilómetros de Jerusalén, que era la capital del reino de Judá. Entonces, esa faltaba. Entonces, en ese año, Rabsaces envía un mensaje al rey Ezequías. O sea, pastor, le corto. Rabsaces pudo tomar directamente, atacar, conquistar la ciudad. Así es. Pudo hacerlo, pero no se hizo. No lo hizo. Usó otra forma. ¿Cuál fue esa forma? La intimidación. Envió un mensaje, mira, nadie va a salvar, o sea, mostró los otros pueblos como habían sido conquistados. Y luego desafía a Dios, desafía al rey y les dice al ejército, no les engañe Ezequías, no va a poder salvarlos, no crean que Dios los va a librar. O sea, un mensaje intimidatorio. Pero al mismo tiempo, no solo, perdón, sí. Está bien, aparte de ser intimidatorio, como que también aparentemente les daba buenas condiciones. Exacto, justo allí iba. ¿Y ya cuáles son esas? Ya, entonces, además de intimidarlos con su tropa de 150,000 soldados, 185,000 soldados, entonces les dice, mire, si ustedes hacen la paz conmigo, ustedes van a quedar aquí en su tierra, van a comer, van a disfrutar de todo. No los vamos a deportar inmediatamente. Hasta, pone un plazo, hasta que los llevemos a una tierra que produce lo mismo que vuestra tierra. O sea, les da un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo no les asegura que vivirían para siempre en la tierra de Palestina. O sea, en otras palabras, les dicen, hacemos el acuerdo de paz, ustedes comen tranquilo, viven tranquilo, cosechan hasta que yo venga, dice, y les lleve a una tierra igualito que la de ustedes, igualito. Sabemos que Canaán era la tierra que fluye leche y miel. Y él les ofrecía otra tierra, ¿no? Otra tierra igual, y tierra de grano, de vino, tierra de pan, tierra de viñas. Era un mensaje, bueno, para mí engañoso, ¿no? Engañoso. ¿No hace, pastor, lo mismo a veces el diablo? Como que nos quiere mover del lugar de la paz, de lo que hemos logrado en el Señor, para ofrecernos algo similar. Siempre esa es la estrategia del enemigo, ofrecernos beneficios para que las personas, por el interés del beneficio, acepten. Y lo ha hecho a través de los instrumentos humanos. Roma lo hizo así, Babilonia igual. Siempre te ofrece beneficios, pero a cambio de que te sometas a ellos, que sometas tus principios. En la parte final de la segunda nota le dice, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? ¿Por qué le dice el Rabsaces a Ezequías, ¿por qué te has rebelado contra mí? Es que el padre de Ezequías, él hizo ya alianza con el reino de Siria. Ya ha empezado a pagar tributos. Creo desde el año 734, si no me equivoco. Ya el reino del sur ya estaba aliado, ya había hecho la alianza, ya estaba sometido prácticamente, pagando tributos al reino de Siria. Entonces Ezequías hace un alto, no, se rebela, no más tributos. Entonces eso provoca la ira del reino de Asiria. Y viene y le dice, ¿por qué te has rebelado? ¿Por qué dejas de pagar tributos? ¿Por qué no sigues sometido? Entonces ahí viene la amenaza de guerra, de conquistarlo. Pero si no quieres ser conquistados, entonces hagan paz conmigo, sigan pagando tributos. Así es, ¿no? Entonces, la pregunta 2, vamos a ir ahora. Pero, perdón, en la pregunta 1 también hay
hay blasfemia contra Ah, Dios. verdad, no estamos. Sí, hay blasfemia. No solamente es, se toca el nombre de Ezequías, no solamente hay propuestas, ¿no? Para un acuerdo de paz. Las propuestas, el acuerdo de paz está, pastor, mezclada con blasfemia, dice la Con nota. blasfemias, exacto. Y atacan a Dios. ¿Qué Dios hay entre los pueblos que los haya defendido? Y ahí mencionan a Jehová que tampoco podrá defenderlos. Pastor, Dios quita reyes y pone reyes. ¿Quiénes eran los asirios? En un tiempo los asirios no eran nada. Fueron una nación emergente. Y lo que sabemos es que Dios también le usó, como dijo usted una vez, como instrumentos de juicio, ¿no? Para las demás naciones. Y los asirios, ellos creían, ¿no? Avanzaban, castigaron a Egipto, castigaron a los sirios, al reino del norte, pero ellos lo que no comprendían era que Dios permitía, ¿verdad? Porque había llegado la hora del juicio para esas naciones. Pero ellos a la vuelta se van contra Dios mismo. Exacto. Dios los toma como instrumentos o como látigos para castigar y ellos o sea, se atribuyen a ellos el poder ahora de la grandeza a la cual han llegado. Entonces Dios tenía que castigar por el exceso a donde ellos fueron e incluso levantarse contra Dios. Porque dice inclusive, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras? Que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. O sea, ellos chocaron directamente contra el Dios de Israel, ¿no? Y lo estaban poniendo a Dios, al verdadero Dios, al Creador, al nivel de los dioses que no tienen vida. Los otros dioses no pudieron defender a su pueblo. Ahora el Dios que tiene vida, que es fuente de vida, Él sí defiende a su pueblo. Cómo cambian los tiempos, ¿no? En los días de Samuel, en los días del sumo sacerdote Elí, me acuerdo que llevaron el arca, ¿no? Al campamento de los filisteos, y dice la historia que ellos temblaron. Dijeron, ha descendido el Señor. Hay que esforzarnos, hay que luchar por nuestras vidas. El nombre del Señor era temido, pastor. Exacto. Pero pasó el tiempo, ¿y qué pasó? Por la conducta de la iglesia, cómo está representando, de los líderes del pueblo de Dios. Entonces perdieron el temor a Dios, el respeto a Dios. Pero ¿quiénes son los responsables? Somos el pueblo y los líderes. Así es. Me acuerdo la indignación que tuvo David, ¿no? Cuando escuchaba que Goliat lanzaba, dice, ¿no? Insultos contra Dios. Y él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Dijo, que está hablando, blasfemando el nombre, y ustedes lo permiten. O sea, causaba indignación. Pero en los días de Ezequías, verlo, ¿no? Con 185,000 soldados, arrogante, levantando palabras contra Dios, soberbio, ¿no? Desafiando a Dios, era algo muy, muy terrible. ¿Y qué hizo Ezequías, pastor? En la pregunta 2, ¿cómo reacciona el rey Ezequías? Ya. ¿Presenta batalla? ¿Responde? ¿Acepta las condiciones? ¿Qué aconseja él al pueblo? No respondan. Guarden silencio. Eso es propio de un líder que no entra a la batalla, o si se tiene que defender ideología, no entra de frente al debate, a hacer apología. En este caso no era apología, en este caso era guerra, conquista. No dijo, vamos a armar la estrategia de guerra y ahí están las armas y atacar. No, guarden silencio. Vamos a consultar al Señor, vamos a orar a Dios, porque aquí el fin es defender la gloria de Dios, defender el poder de Dios. Entonces, si nosotros tenemos que defender el poder de Dios, no es agarrando armas, como dijo el profeta Zacarías, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Entonces, el rey Ezequías guardó silencio y oró al Señor para que Dios defienda su causa, defienda su nombre con su poder. Importante. Importante cuando un líder, pastor Mestanza,
confía en el Señor. Ujú. Ezequías sabía que esta guerra sin el Señor era perdida. Así es. Humanamente las palabras del Ramsés eran ciertas. ¿Quién podía frenar a un ejército que estaba en racha victoriosa? Victoria tras victoria, naciones que caían, naciones tras naciones. Le tocaba ahora a Jerusalén. Entonces, Ezequías comprende que esto es un asunto, no es algo simple. Ujú. ¿Y qué va a hacer él? ¿No? Como usted ya lo explicó, él va a llevar el caso, ¿lo lleva el caso a quién? Adiós. A Dios, Así es. ¿no? Él se pone, dice aquí, a orar. Y no solamente ora él solo, ¿no? Sino que él también le hace partícipe a quién? Al profeta Isaías, Isaías. ¿no? Y ambos, dice, elevaron a Dios y oraron, y también dice, clamaron al cielo. ¿Qué es clamar, pastor? Clamar y orar es diferente, ¿verdad? Sí, Aunque en esencia es tiene un mismo propósito. un mismo propósito. Clamar es exponer la situación, pero con dolor, con que sale de adentro, con profundidad, de pronto hasta con lágrimas, con llanto. En el caso de David, por ejemplo, cuando le dijeron que había pecado, se echó, ¿no? Se echó en tierra, se echó polvo y clamaba con angustia. En este caso, el rey Ezequías clamaba a Dios con sinceridad, con profundidad de corazón. También se rasgó sus Rasgó vestidos, sus ¿no? vestidos. Cubrió de saco, dice, y se fue a buscar al Señor, a su casa de oración. Así es. Enseñanza para ahora, ¿cuál sería? En el caso de modelo de líder, el liderazgo de Ezequías, pues el liderazgo de Cristo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando lo hicieron juicio? El rey Herodes le preguntaba, ¿contestaba Jesús? Tranquilo. Guardó silencio. Y Ezequías, cuando vino este rey a ofender a Dios y minimizar el poder de Dios y minimizarlo al rey, guardó silencio. Entonces, la enseñanza para nosotros es la misma. Frente a situaciones difíciles, frente a amenazas, ¿qué tenemos que hacer? Guardar silencio, razonar, orar y luego dejar que Dios nos ilumine, que Él nos dé la sabiduría para qué trato dar a las situaciones que se presentan. Eso es sabiduría, ¿verdad? Saber solucionar situaciones difíciles utilizando los valores. En este caso, Ezequías tenía, ¿cuál era el valor que tenía Ezequías? Valores morales. La fe, La fe. la ley de Dios. Ujú. Entonces se dirigió a Dios por medio de la fe. Y yo creo que este ejemplo del rey también, aunque no esté escrito, era imitado por su pueblo. Si vemos a un rey vestido de saco de cilicio, clamando al Señor por su vida, por la vida de su pueblo, yo pienso, pastor, que el pueblo también va a imitar, ¿verdad? Al líder. Tal es el líder, Tal es el pueblo. tal es el ¿Qué pueblo. pasa si el líder es no es Consagrado. consagrado, es impulsivo, va a atacar, el pueblo lo va a seguir? Si el líder dice, mira, esto está pasando, apóyenme, el pueblo lo va a seguir, siempre el pueblo sigue al líder. Ujú. Pero es peligroso ese tipo de liderazgo impulsivo. Puede hacer daño y después no se va a poder solucionar. Cuando las cosas se han afectado mucho, solo quedará sufrir. Pero cuando el liderazgo sabe razonar, utiliza la sabiduría, entonces acude al Señor para solucionar las cosas de manera correcta y no perder. Hay tantas cosas, no sé si nos damos cuenta, hermano, tantas cosas que nos ha pasado, hemos perdido líderes y buenos líderes de la iglesia. Bueno, líder. Buenos líderes. De pronto aparece con una verdad y lo plantea de repente no de la manera adecuada. Entonces, ¿qué hace el liderazgo que está al frente de la obra? Empieza a enfrentarlo. No se sientan a conversar, o no nos sentamos a conversar de manera tranquila, con oración. De pronto no lo entendemos, vamos orando tanto, poniendo tiempos de oración para que Dios ilumine. No, atacamos.
y atacamos. Y al final perdemos al líder, lo hemos ganado. No es así, la batalla espiritual. Es diferente, es muy distinto, Sí, ¿no? Como dijo alguien, lo que no pueden hacer tus manos, lo hacen tus rodillas, las rodillas. ¿no? Orar. Y me gusta esta frase cuando dicen Crónicas, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron por esto y clamaron al cielo. Se unieron, ¿no? Así El es. profeta y el rey. Y yo diría, y el pueblo también. Exacto. Porque era una crisis nacional. Era una crisis nacional. Era un asunto de vida o muerte. De esclavitud o libertad. Exacto. La libertad es lo que más cuesta. Así es, ¿no? Hay oraciones que demoran, pastor, en ser respondidas, ¿no? Siempre decimos que Dios responde de 3 maneras, ¿no? A veces dice sí, a veces no, y a veces también nos dice espera, espera. ¿Cómo fue la respuesta que recibió Esta fue Ezequías? inmediata. La pregunta 3, ¿no? ¿Qué respuesta a su oración recibió Ezequías del rey, del Señor frente al asedio de Sennacherib? Como usted dijo, fue inmediata. Ujú. ¿Qué dijo Isaías, no? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Siria. Estas son las palabras de Jehová. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste? ¿Y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Como que estas palabras expresan, pastor, una reacción de parte de Dios. No es que Dios no está al tanto de todo. Dios espera el momento indicado. Ujú. Y estas palabras le va a comunicar el profeta Isaías al rey. Estas palabras, según usted, ¿qué transmiten? Que transmiten que el ataque, la guerra, no es simplemente contra un pueblo, contra un rey, Contra el Santo de Israel, contra el santo, al mismo Dios. al mismo Dios. Exacto. Entonces, por tal motivo, Dios se encargaba ahora de hacer justicia, de defender su honor, su gloria, su justicia. Y en esta pregunta también, en estos textos también encontramos que ¿cuál es la razón por la que Dios defiende a su pueblo? Claro que Dios quería, amaba a Ezequías, Exacto. pero según los versículos hay una razón mayor, Bueno, más antigua. ¿Por qué? su pacto. Hay un pacto, hermanos, que lo vamos a hallar en el versículo 35 y el pastor nos va a explicar mejor. Bueno, el 34 dice, por el camino que vino, o sea, el Ramsés, Sennacherib, volverá y no va a entrar a esta ciudad. Listo, palabra del Señor, no va a entrar. Pero dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. ¿Qué tiene que ver aquí, pastor David? Ya, David fue el siervo, el instrumento de Dios, el líder, que a pesar de su debilidad como humano, sin embargo, la Biblia dice que David tuvo como el corazón como el corazón, Conforme al conforme al corazón corazón de Dios. sensible. Si pecó, reconoció su pecado y confesó. Eso era David. Sin embargo, Dios hizo un pacto con David, que su casa no sería destruida. Nunca iba a faltar, dice, en el reino un heredero Un heredero. de su linaje. Así es. Entonces, ese pacto tiene que ver también con el pacto o con la palabra de Génesis 49:10. Judá. Dice, no sería quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo Sí, o Shiloh. ¿Y quién era el que iba a venir y agarrar el cetro de Judá? el Mesías. El Mesías. Ese es el pacto, esa es la esencia del pacto, Así el Mesías. Así es. Entonces, David fue el segundo rey elegido por Dios, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Entonces no menciona de Saúl, menciona a David. Y menciona la Biblia que Jesús tomaría el trono de David, Así es. ¿verdad? Entonces ese es el pacto, que Cristo vendría a la tierra para vencer al enemigo y restablecer su reino.
y todos los que aceptan a Jesús son súbditos de su reino. Entonces, por amor de mí mismo, por amor de mi pacto, por amor de mi gloria que me ha desafiado esta hija de ¿cómo es esta virgen de Sión, dice. no, la otra virgen, Allá, la virgen de Asiria, la Asiria. virgen de Asiria. Entonces, él sería cargo por amor de su pacto, el pacto eterno, el pacto de la salvación, el pacto de ese reino de la gracia del Señor. Así es, ¿no? Entonces, qué interesante que podamos aplicar también, ¿no? En esta historia podemos hallarle un lenguaje de salvación, ¿no? Para nosotros. De igual forma también entonces nosotros en Cristo, pastor, ¿no? Nosotros somos salvos y por amor al Hijo, ¿no? Por amor a Cristo, justamente es que Dios a cada uno de nosotros nos extiende la salvación, ¿no? Así es. Nuestra vida está escondida en Cristo. Muy bien, entonces la pregunta 3, el Señor da una promesa de liberación. Le dice, no va a entrar. Y yo creo que esas palabras fueron para Ezequías suficiente. Confío en el Señor. Ahora la promesa está, pero ahora, ¿cómo cumple Dios la promesa? Pregunta 4. ¿Cuál fue el resultado de la intervención divina en el asedio de Jerusalén? ¿Cómo interviene Dios, pastor? Su intervención es misteriosa. Podría utilizar los ejércitos de Israel como utilizó en el tiempo de Josué, en Gabaón. Pero aquí, a la medianoche, utiliza su poder. El ángel de Jehová mató a 185,000 soldados asirios En una sola noche. en una sola noche, no usando ninguna fuerza humana. Israel solo tuvo que callar y orar. El resto lo hizo Dios. Al siguiente día, amanecieron 185,000 soldados muertos en el campo de batalla. ¿Y qué tuvo que hacer el rey? Regresar derrotado, avergonzado, sin su fuerza militar. Como ya decía el versículo anterior, no entrará por el camino que vino, asimismo volverá, sin soldados, derrotado para siempre. Esa es una parte del castigo, Sí, ¿no? es una parte. Es quedarse sin su ejército. Pero ahora el rey dice de Asiria, vuelve a su ciudad y ¿qué más sucede? Está en un lugar, un tiempo, luego sus hijos lo asesinan. Mientras que él está adorando, dice en el templo, va a ser asesinado por sus dos hijos. O sea, entonces ahí la venganza de Dios es completa. Así es. Primero el ángel, después sus propios hijos. Israel, ¿qué hizo en esta batalla? Nada. No hizo nada, pastor. Cuando vamos al plano de la salvación, nuestro enemigo no es Asiria. Nuestro enemigo es el diablo. Es un enemigo poderoso que tiene aliados poderosos. Los aliados de Satanás para luchar contra el pueblo de Dios es el espiritismo o paganismo, el sistema papal, la bestia que habla Apocalipsis, y el protestantismo. Según Apocalipsis 16, ¿estos qué hacen? Se unen. Y se van a los reyes de la tierra, los juntan para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Eso cuando hacemos una aplicación escatológica. O sea, la iglesia en el tiempo del fin también va a estar así, en una crisis como esta. Así es. Y Dios escogió la noche para salvar a su pueblo. Así escogerá también el momento más crítico, más oscuro de la historia para salvar a su pueblo en el tiempo del fin. Muy bien. Quisiéramos terminar en la pregunta 4 y dejamos una imagen de un Ezequías, pues, fiel a Dios, un hombre impecable, intachable. Pero sin embargo, la palabra de Dios, pastor, también cuenta los errores, las fallas, las equivocaciones de grandes hombres, en este caso de Ezequías. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite, pastor, que se escriba también estos errores? El liderazgo de la iglesia continúa y la iglesia continúa. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento dice que
estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros al estudiar esta historia vergonzosa no solo del rey Ezequías, no es tan vergonzoso, No es tan verdad. es un fracaso, es un error, que no cumplió la misión que lo encomienda el Señor y todavía poniendo una señal que sirva como oportunidad que la gente quiera saber y que Ezequías no tenga que trasladarse a dar testimonio. Así, Entonces, vemos en la Biblia, encontramos la historia vergonzosa del rey David, la historia de traición de Judas, se escribieron. Y así todos los fracasos de los líderes se escribieron para nuestra enseñanza, para que nosotros no repitamos la misma historia de fracasos. Pero se escribe la primera fase de la historia del rey Ezequías para mostrarnos que ese es el camino. Y ahora, pero se escribe la otra fase, el fracaso, para mostrarnos que no sigamos ese camino. El camino del éxito es callar, orar, razonar y entregar la causa al Señor. mientras usted hablaba, me acordaba de Pablo, pastor. Pablo dijo que le pedía al Señor que le quite el aguijón de la carne. Y el Señor que le dijo, bástate Bástate mi mi gracia. Porque mi poder, dijo, se perfecciona en la debilidad. en la debilidad. Y él dijo, cuando en sí me siento débil, en verdad soy fuerte. Pero cuando yo me siento fuerte, en verdad soy débil. Y parece que esto pasó también con Ezequías, ¿no? Exacto. Mientras estaba débil, dependía del Señor Y era fuerte. y era fuerte. Pero ahora, en la segunda parte vamos a ver un Ezequías que se siente fuerte, pero en verdad es débil, Exacto. ¿no? Es débil. La confianza del milagro que hizo Dios. Pensó que esto ya es suficiente para no fracasar. Ujú. No entendiendo que el milagro que Dios hace con el ser humano es una oportunidad que Dios nos da para poder usar ese tiempo, ese milagro para glorificar el nombre del Señor y someternos más al poder de Dios. Ujú. Según la historia, hermano, después, casi ahí cerca, ¿no, pastor? Ujú. Cerca de esta gran victoria del Señor sobre los asirios, Ezequías va a caer enfermo. Y es una enfermedad, como dice acá, de muerte. Es decir, tenía una enfermedad terminal. En otras ocasiones he visto que Dios da mensajes de esperanza a los enfermos, Ujú. pero también el mensaje no siempre va a ser de sanación, pastor. No siempre. A veces cuando ya se cumple la misión, Dios, ya cumpliste tu misión, descansa. Dejas un legado bueno, no manches tu imagen. Descansa. A veces, pastor, ¿cuántas hemos escuchado historias que siempre han dejado incógnitas en nuestra mente, ¿no? ¿Por qué Dios se llevó a tal pastor tan joven? ¿Por qué murió tal líder en la iglesia tan joven? ¿Por qué Dios permitió un accidente? Dios podía haberlos impedido. Sí, pero Dios conoce el futuro como nosotros vemos el presente. Ve el futuro que de pronto fracasamos y podemos convertirnos en piedra de tropiezo para los demás. Entonces mejor Dios, conociendo todo eso, nos lleva al descanso. Y qué manera de descanso para Ezequías, ¿no? Que le dice, tu casa ordénalo, porque vas a morir, vas a descansar. Pero acá sabemos que dice que Ezequías lloró, le hizo acordar al Señor, ¿no? Señor, acuérdate las cosas que yo hice, Señor, y lloró, dice, en gran manera. Ujú. Ahora, la pregunta aquí dice, ¿qué mensaje le transmitió el profeta Isaías de parte de Dios? Bueno, el mensaje era que va a morir, ¿no? Y en su gran aflicción, ¿qué le pidió el rey al Señor? Que se acuerde de todo lo que ha hecho, lo bueno que ha hecho. Y lo que le pide es que le dé vida, que no lo lleve al descanso, que prolongue todavía, pero no sabe cuánto. El mensaje que más me impresiona a mí es ordena tu casa. Ujú. ¿Y en qué consiste ese ordenar la casa? Si nosotros hablamos de manera personal es limpiar la conciencia.
Y esa limpieza de conciencia lo hace el Espíritu Santo como resultado del perdón. Hay cosas que se archivan en nuestra conciencia. La conciencia es como en el Perú hay una biblioteca grande que se llama el Archivo de la Nación, el archivo de La Biblioteca Nacional. la biblioteca, no, otro, donde Ya. del Ministerio Público tiene Ya. archivos, casa grande donde están toda la historia de cuántos casos se han ventilado en procesos, ya sea penales o judiciales o civiles. Hay casas llenas de archivos. Hoy se ha reducido a memorias, ¿no? Ujú. La memoria, la conciencia del ser humano es como un archivo donde están guardados todo lo que pasa, lo que hacemos ya sea en hechos públicos o hechos lo más realizados o pensados en lo más profundo de nuestra mente. Pero allí se archivan en la conciencia. Cuando Dios dice a Ezequías, arregla tu casa, que su conciencia esté en paz, arreglado, perdonado de pronto. Si algo falló al Señor, que pida perdón. Si algo falló a su pueblo, que pida perdón. Si algo falló a su familia, que pida perdón. Y que esté en paz en su conciencia. Arregla tu casa. Igual nos dice a nosotros los líderes. Como líderes, ya sea representante de la obra a nivel nacional o mundial, o en zonas como pastores que estamos al frente del campo, cometemos errores. A veces por nuestro celo de justicia, ¿cuántas personas habremos sacado hasta del ministerio? Yo he sido representante de la iglesia a nivel nacional. Hay colegas que no están dentro del ministerio. A veces en nuestro celo humano queremos limpiar el campamento y cometemos excesos. ¿Qué nos dirá el Señor cerca de nuestra muerte? Arregla tu casa. Hay cosas que nosotros como ministros cargamos en nuestra conciencia. Cuando vemos a los hermanos que sufren, que les dimos un trato de repente injusto, nos duele, pero cuando ya no hay forma cómo poderlo solucionar. Entonces, esas cosas no solo están en nuestra conciencia. Ojalá estarían solo en nuestra conciencia, trataríamos de olvidarlo, pero en el cielo hay un registro. El registro de pecados que está escrito en la palabra. Entonces, el arreglar la casa es también que nuestro registro en el cielo, ¿cómo queda? Perdonado. Si no está perdonado el registro, nuestras faltas que hemos cometido allá en el santuario, podemos morir, entonces, ¿cómo quedó la casa? No desordenada, manchada. Entonces, arregla tu casa. Es un mensaje que hace en todos los tiempos, a todos los líderes. Importante, ¿no? Ezequías va a orar, así como va a llorar y va a preguntar a Dios su caso, y dice que hizo un lloro, con gran lloro, dice, o sea, derramó sus lágrimas, lloró buen tiempo. La pregunta 6 dice, ¿Dios, pastor, respondió también a este pedido de Ezequías? Sí, sí respondió. Si sabemos más adelante que no fue un buen pedido, ¿por qué Dios lo responde? Dios ama la libertad de conciencia. Y Dios a veces nos da o permite que nos suceda, aunque no nos beneficie. Son los decretos permisivos que Esos son la permisión de Dios, no es la voluntad expresa. La voluntad expresa de Dios era que descanse. Cumplió su ciclo, cumplió su rol en este mundo, que descanse. Y moriría como Moisés, ¿no? Claro. O como quién otro. Como Noé, Josué, como los grandes hombres. como José. Como José. Aparentemente es Impecable. Eso era el plan, esa era la voluntad expresa de Dios. Pero la terquedad humana en querer vivir más de lo que Dios te ha designado ya, entonces pide. Y para que, si Dios no le daba, de repente la familia que escuchó el clamor de Ezequiel, Dios es injusto.
Entonces Dios permitió. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Ujú. Aunque eso iba en contra de la imagen, ¿no? De lo que iba a vivir el rey en el futuro. Así es. Entonces, la historia dice que ni bien Isaías estaba em, dejando el mensaje y volviéndose por el patio, y Dios al ver que lloraba Ezequías le concede la petición, ¿no? Le da un mensaje otra vez a Isaías, Inmediato. de forma inmediata. Así es. ¿En qué consistía, pastor, este mensaje? Añadirle 15 años más de vida. Eso fue el mensaje, pero también había una señal, ¿no? ¿Quién pidió la señal? ¿Dios le ofreció señal o Ezequías? Aquí veo que el Señor le ofrece una Le señal. ofrece una señal. ¿Por qué le ofrece una señal? Porque de pronto vio Dios que en el corazón de Ezequías había duda. ¿Qué señal? O sea, vio Dios, porque para Dios nosotros somos libros abiertos. Así es. Entonces vio lo que había en el corazón, entonces Dios le ofreció la señal. ¿Y cuál era esa señal? Que el sol, dice, iba a descender. Le dijo, ¿qué quieres, no? Que las sombras avancen o retrocedan. Esa pregunta es para demostrar qué cosa había dentro. Exactamente, ¿no? Porque el Señor claramente le hubiera dicho, ¿sabes qué? Te doy esta señal y punto. Exacto, Le da a escoger a Ezequías la señal. exacto. Y ahí manifiesta la incredulidad, dice, la duda de Una Ezequías duda escondida, ¿no? escondida. Porque, hermanos, hay que ser muy hay que ser cuidadosos, ¿no? Con las palabras que expresa el rey. Dice, si el sol avanza es fácil, pero que el sol, dijo, las sombras retrocedan, eso no se había visto. Ajá. Era un fenómeno lo que iba a pasar. Bueno, el reloj que habla aquí, pastor, creo que es el reloj de los antiguos, ¿no? ¿Cómo era ese tipo de reloj? Un reloj de los antiguos se medía avanzaba el sol, pero aquí había gradas, ¿no? Gradas. Y a medida que avanzaba la tarde, entonces la sombra iba bajando grada por grada. Así es. Así es. Entonces, y la señal que pidió Ezequías, que escogió Ezequías, era un fenómeno que iba contra Naturaleza, las leyes de las leyes de la naturaleza, porque la tierra gira, ¿no? Y avanza, haciendo el tiempo, pero que retroceda. ¿Qué quiere decir? Que la tierra tendría que, la tierra misma retroceder para que el sol, la sombra, retroceda. Exacto. Eh, Pastor, suficiente hubiera sido que el sol en ese momento, la sombra, avance 10 grados. Exacto. Hubiera sido una señal suficiente, creo yo, para que podamos aceptar cómo es que Dios, el gran Dios poderoso, ¿no? Que mató a 185,000 enemigos, libró a su pueblo. ¿Cómo poder decirle, Señor, es más fácil que el sol avance a que retroceda? O sea, como que hay una duda de parte de Ezequías, ¿no? Sobre el poder de Dios. Exacto. Hay duda. Hay duda. Y él acepta, entonces, y dice que el sol va a volverse atrás 10 grados, dice, ¿no? Sí. Pero mire, lo curioso es que la pregunta 6 está ligada con la pregunta 7. Dios no hace las cosas al azar. Ujú. Esto era una prueba para Ezequías. Yo lo entiendo así, pastor. Ese fenómeno que fue solicitado por Ezequías va a despertar la curiosidad a unos sabios que viven aproximadamente a 1500 kilómetros, creo, ¿no? Ujú. Va a despertar la curiosidad de los sabios. ¿De qué nación, pastor? Babilonia. Ellos eran expertos, ¿no? Ellos sí, ya eran, o sea, el reino de Asiria ya dejaron de existir y habían sido conquistados. O sea, en el futuro, ¿no? Porque aquí solo se despierta el interés. Estos llevaron la Exacto, noticia. claro. Pero ya, ¿quién iba a venir? Al estar ya Siria, pues prácticamente sin ejército, porque Dios lo deja sin ese ejército legendario, ¿no? Va a emerger ahora otra nación, Exacto. pero cuando pasa la enfermedad, todavía era una nación que estaba por emerger, nada más. Así es. Pero la curiosidad va a ser en los sabios de Babilonia, Ujú. porque dijeron, ¿y este fenómeno que el sol retroceda 10 grados? Esto no es algo natural. Esto tiene que haber pasado por algo.
Y entonces me imagino que escucharon la noticia de la sanación de Ezequías, porque usted sabe que lo que pasa en el Palacio Real, como decir ahora, la presidenta vuela, las noticias vuelan. Exacto. Así rompa un jarro, se ponga un reloj, todo el mundo lo sabe. Pero saber que el rey va a morir y las noticias se van a los pueblos, muy pronto tendremos rey nuevo porque el rey está enfermo, va a morir. Y de pronto digan, no, el rey se sanó. Y coincidencia, ¿no? El sol dio marcha atrás es porque Dios le dio una señal. O sea, yo creo que estas noticias demoraron, pero llegaron a los oídos de estos sabios. Así es. ¿Usted cree? No solo a los sabios de Babilonia, llegó a todas las naciones. Y es posible que si daba un buen mensaje, Otros, otras delegaciones hubiesen venido. ¿Qué ha pasado? Y seguir, Ezequías se hubiese convertido en un misionero internacional, sin salir de su palacio. por eso le digo, o sea, esa misma señal que pidió Ezequías iba a servir, era con un propósito. Así es. Humanamente a veces no comprendemos los grandes propósitos de Dios, pastor, ¿no? Y entonces en este caso, esta señal que él pidió va a repercutir y va a traer gente de afuera, Exacto. ¿no? Iba a pasar el resto de su vida, los 15 años de pronto, evangelizando en su propio palacio. Hablando acerca de Dios Un misionero internacional. internacional. Pero ¿qué pasó? En la pregunta 7 está, ¿no? Así es, sí. El rey dice qué grave error cometió. Cuando muestra, dice, los tesoros reales al séquito, o sea, a la comitiva, ¿no? Que Babilonia. vino desde Babilonia, ¿no? ¿Qué error cometió? El error es dejar de predicar el poder de Dios y mostrar la riqueza, los tesoros, los tesoros de él mismo, cuán rico era él, y los tesoros del templo, de la casa de Dios. Eso fue un error, yo diría, mortal. No es un simple error. Ujú. Y pastor, bueno, por historia sabemos que llegaron y dice que se sintió contento, feliz y el rey empezó a mostrarle todo lo mostró, los tesoros, el templo, las armas. No hubo cosa en su casa, dice, y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase, ¿no? Pues, Pero a mí, pastor, lo que me causa a mí es las preguntas que le hace el profeta Isaías. Mira, Isaías no interviene, no le dice, no lo muestres. Él lo deja, porque Dios es permisivo, permite, tolerante. Se fue la comitiva y se acerca ahora sí el profeta Ezequías. Y le hace dos preguntas, pastor. Número uno le dice, ¿de dónde? ¿Qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido? Y él responde, de Babilonia. El profeta lo sabía, Dios lo sabe todo. exacto. Pero le hace la pregunta para que el propio el rey lo confirme, de Babilonia. Y la otra pregunta fue, ¿y qué han visto en tu casa? Demostrando que sabía. ¿Y qué han visto en tu casa? Le dice. Y él dije, los mostré todo. ¿Por qué hace estas preguntas, pastor? Porque ¿qué encierran estas preguntas? Es un juicio. Es un juicio que hace razonar qué ha hecho. O si hubiese añadido una tercera pregunta, ¿quién lo trajo a esos hombres a tu palacio, a tu despacho? Pastor, Dios siempre hace preguntas a una persona culpable, ¿no? También. Exacto. A Adán, A ¿qué has Caín, hecho? ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Estuve desnudo. ¿Quién te mostró que estabas desnudo? A Caín, ¿qué le dijo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué se ha demudado tu rostro? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? La sangre de tu hermano clama a mí. Sí, esas son unas preguntas de juicio. Pregunta de juicio. Preguntas de juicio. Entonces la pregunta a Ezequías, ¿quiénes son? Babilónicos. ¿Qué han visto? Los tesoros. Los tesoros. Él mismo estaba condenando. Condenando. O sea, dando declaraciones
que son elementos de condena. O sea, por su voluntad propia, consciente y voluntaria, hizo lo malo. Porque, ¿cuál era la misión que tenía desde el momento del milagro hacia adelante? Era Predicar. predicar, que nuevamente recuperar el nombre de Dios en todas las naciones, lo que se había perdido, el Que se respeto a había Dios. perdido. Decir, el rey asirio desafió a Dios. Mira cómo regresó solo, murió los 185,000. No hay otro rey en el universo como nuestro Dios. Y a mí me vino una enfermedad, me curó milagrosamente y hizo un milagro para demostrar cuán poderoso es el Señor y misericordioso. Témanlo, acéptenlo como su soberano. Como que la enfermedad solamente era el gancho, ¿no? El modo para atraer a las personas, Exacto, ¿no? exacto. Y ahora, estando ahí, él no era tanto hablar de él, sino hablar como Dios. Ese es el mensaje. Ese era el mensaje. Es el mensaje. Y si nosotros hacemos una aplicación en nuestro tiempo, y ojo, escatológicamente también nosotros sabemos que estamos pasando un juicio Ujú, ujú, y las preguntas son las mismas. ¿Qué has hecho? Somos justificados por la fe, pero ujú. juzgados Por las obras. por nuestras obras. Ujú, Y las preguntas no es cuánto creíste en el juicio, sino qué has hecho. ujú. ¿Qué has hecho en el tiempo en que viviste como salvado, como perdonado, como justificado? Tenemos que dar cuentas, igual que Ezequías tuvo que dar cuentas, aunque no dio cuentas directamente, pero a través del vocero de Dios tenía que dar cuenta. Así es, ¿no? Y al final le dijo, vendrán días cuando va a estar aquí nuevamente Babilonia, pero ya no como embajadores, sino que van a venir, le dijo, y van a llevar todo lo que ellos han visto acá. Todos se van a llevar. E inclusive tus hijos van a ir y van a ser eunucos, le dice, Sí, eunucos. ya, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Un eunuco es una persona que está castrada. Castrada al servicio del rey y otros al servicio del harén de mujeres del rey. Entonces, cuando habla que van a ser castrados, le está diciendo en otras palabras que ahí se acaba también la La dinastía, dinastía real. ¿no? Entonces, ahí termina. O sea, es grave lo que ha hecho Ezequías. Es grave Es grave. para la subsistencia del reinado. Después de Babilonia ya no hubo reyes. Por amor a David, el Señor hizo algo. Pero ahora, en Ezequías, ya el Señor determina el fin de la dinastía, Así es. ¿no? Qué terrible, qué terrible. Pero ahí hay una manifestación de otro egoísmo del rey Ezequías, La parte final. la parte final. A Yo menos que, lo leo y usted a lo ver, comenta. Dice así, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. exacto. Y añadió, y pone acá, y añadió, al menos haya paz y seguridad en mis días. El resto, ¿qué importa? ¿Qué importa? No pensó en sus futuras generaciones. Pastor, nosotros no somos hombres perfectos, pero yo creo que usted y yo y cuantos padres pensamos en el futuro de nuestros hijos. Exacto. Cuando no estemos, ¿dónde van a estar? Al menos una casa, dejarle una educación, dejar una profesión. Y yo también no creo que Ezequías haya sido un mal padre, ¿no? Un mal abuelo algún día. Pero las palabras que él expresa aquí, al menos que en mis días haya paz y seguridad. ¿Qué mensaje da con estas palabras? Es un mensaje de egoísmo. Entonces, no importa que venga, ya está bien. Ha dicho, la palabra de Dios es buena, es verdad lo que está diciendo. Pero con tal que en mis días a mí no me pase lo que venga al pueblo. Si es destruido y se acaba la dinastía, con tal que a mí no me pase. Y eso está en los mandamientos, ¿no? Dice que muchas veces la maldad, dice de los padres, hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? De alguna forma asumimos consecuencias, pero también las bendiciones también, ¿no? Alcanzan a los hijos, A 1000 generaciones. 1000 generaciones. Por Y eso es mejor ser fiel para transmitir a nuestros a hijos nuestros hijos. bendiciones de parte de Dios. Pero aquí Ezequías dijo, al menos haya paz y seguridad en mis días. O sea, con estas palabras también se termina el relato
de lo que va a hablar Ezequías. No sabemos más. Después sabemos que murió, pero ahí termina entonces Ezequías. ¿Cuál es su legado? Negativo. Si terminamos en la pregunta 4, era un legado como usted dijo, al nivel de José, recordado como Josué, como José, como Moisés, como los grandes hombres de Dios. Pero ahora, lamentablemente, vemos que termina con un legado pensando en sí. Es un legado egoísta, ¿no? Así es. Palabras, pastor, finales, ¿qué mensaje nos deja a nosotros? Yo encuentro al menos un resumen, creo, de cada pregunta. 7 cosas importantes. Número 1, el discernimiento ante la propaganda amenazante. Entonces, el rey Ezequías discernió la amenaza del rey de Asiria. Y como líderes también debemos discernir a fondo. Hay palabras importantes en la sabiduría. ¿Qué más hay ¿cómo se llama otra palabra? Está en Job 28. Se me fue esa palabra. Sabiduría. El otro es inteligencia. No es tener capacidad mental o memoria. La sabiduría es solucionar situaciones. Inteligencia, apartarse del mal. Pero todos esos vienen del temor de Dios. Entonces, eso viene en el discernimiento. Número 2, el silencio y oración ante la provocación. Pero se requiere ser prudentes allí, porque si somos líderes explosivos, una provocación explota uno. Pero Ezequías no fue así. No respondan. Eso es importante, un principio fundamental en el liderazgo de la iglesia. Esperanza en el pacto, en ese pacto que hizo Dios en sí mismo y con el rey David. Y ese pacto es el pacto de la dinastía del reinado. Es verdad que terminó en el tiempo de Ezequías, ¿no? En la toma de Judá por los babilónicos. Pero la promesa que vendría un rey, Dios no fracasa. La dinastía de los judíos terminó en Babilonia. Pero el reinado, el Shiloh, el enviado, eso viene del cielo. Dios no fracasa en su plan. Nuestra esperanza está allí. Y cuando hay victoria, ¿qué tenemos que hacer? Adorarlo al Señor, reconocer su grandeza. Y el mensaje importante para cada creyente, cada líder, cuando estamos cerca de nuestra muerte: ordena tu casa. Y debemos ordenar, en vez de pedir, dame más vida, ordenar la casa. Y tenemos que ser vigilantes. Y termino diciendo, tenemos que cumplir la misión. La misión es predicar el Evangelio. La misión para Ezequías fue: habla todas las delegaciones que vienen a preguntar por el milagro. ¿Cuál es nuestra misión ahora? Mateo 28, 19 y 20. Vayan, hagan discípulos, bauticen y enseñen que guarden todas las cosas. Y esa predicación es proclamar el nombre de Jesús. No lo que yo hice, no mi conocimiento, no, a veces podemos decir, soy hombre público, sé yo presentarme. Debemos ponernos detrás de Jesús. Que Jesús sea el que sea proclamado. Eso podría decir en resumen. Así es. Pastor, muchas gracias. Gracias. Hermanos, Sí. yo creo que gracias a Dios hemos desarrollado una hermosa lección y espero que la vida de este hombre, ¿no? Como dijo Pablo en Corintios, estas cosas fueron escritas, dijo, para enseñanza de nosotros, ¿no? Quienes vivimos en el último tiempo, que podamos aprender también detrás de la biografía de cada hombre de Dios. Hay cosas buenas, hay también cosas malas, pero deben servirnos para nuestra edificación. Así es. Bien,
De esta forma entonces hemos finalizado la lección. Pastor Mestanza, una vez más, muchas gracias. Si Dios mediante, estaremos en una próxima también. Con la ayuda del Señor. Muchas Así es. gracias. Sí. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Hasta una próxima ocasión.